buenas noches. Les saluda el licenciado Eduardo Blanco. En esta oportunidad vamos a dar la conferencia que le he titulado ¿Cómo documentar las ventas que deben de realizarse en las empresas que operan en zonas francas, industriales y de comercialización? Esto lo vamos a ver un poco de acuerdo a NIC 2, sección 23 de la NIC para las pymes, el código tributario, la ley del impuesto a la transferencia de bienes y a la prestación de servicios. Y también le vamos a echar una miradita a todo lo relativo a la Constitución de la República. De acuerdo a este tipo de empresas, estas cuando un proveedor le suministra bienes o servicios, le solicitan factura de exportación, factura de consumidor final o créditos fiscales. Estas zonas francas exigen ese tipo y hay algunas que exigen que ellas tienen tasa cero. De acuerdo al artículo 107, inciso tercero del Código Tributario, nos convertimos en suministrantes del servicio y de acuerdo al artículo 42 del Código Tributario, a esta venta de bienes y servicios se va a considerar como factura de exportación de acuerdo a los requerimientos del artículo 114 del Código Tributario. Voy a emitir una facturación de exportación cuando el suministro que yo haga tiene que ver con lo relacionado a el giro a que se dedica la entidad, es decir, a la exportación. Pero si este tipo de entidades que operan en zonas francas van a utilizar el bien o el servicio que yo estoy dando para propósitos internos, a eso se va a considerar como, para propósitos de facturación, se va a considerar como factura de consumidor final con IVA o un crédito fiscal con IVA gravable. Eso lo podemos ver que las entidades para propósitos del desarrollo o giro de su actividad exportadora están afectos, tal como lo reza la ley, a través de una tasa cero. Por favor, démosle una examinadita a todo lo relacionado al artículo 2 de la ley de zonas francas, que es el marco relativo a los procedimientos especiales que tienen esas entidades y que se dedican a la importación y exportación. También tenemos que echarle otra mirada al artículo 3 de dichas zonas francas, que establece cómo deben de funcionar y establecerse en dichos locales. Y el artículo 17, que tiene que ver con la debida autorización correspondiente, que es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Además, leamos el artículo 25, la parte conceptual de qué debemos de entender por una transferencia de dominio y cuándo va a ser una tasa cero, según el artículo 76, 75 y 77 de la ley del IVA. Y ahí vamos a determinar cuándo una transacción con este tipo de empresas se va a considerar como tasa cero, es decir, como una exportación. Existen casos en los cuales la adquisición de bienes y servicios por este tipo de empresas, existen objetivos que tengan agotarlos o consumirlos dentro del espacio territorial autorizado. Es decir, estas empresas necesitan ya sea bienes o servicios para agotarlos, es decir, para incorporarlos en el proceso productivo. ¿Cómo, me dirán ustedes? Como materias primas, materiales directos, mano de obra directa o costos indirectos de fabricación. Si esos costos si estos bienes que están adquiriendo estas compañías van a formar parte del costo de exportación y se va a gozar el beneficio como exportador, este tipo de empresas, yo tengo que darles una factura de exportación, tasa cero.
porque mi bien o servicio se va a incorporar dentro del costo para poder operar, es decir, pero hay transacciones que en estos casos no son o no van a formar parte de los bienes sujetos a exportación. Estoy hablando de parte del adquirente, es decir, de parte de las empresas que se dedican o que están formando parte del recinto fiscal que se denomina zona franca. En esos casos, cuando el bien o el servicio que yo voy a prestar no va a formar parte de el producto que se va a exportar, yo ese hecho generador debo de gravarlo con tasa del 13%. Y esto está prescrito en el artículo 54 de la ley del IVA. Y se escapa la regulación a nivel del régimen de zona franca. Y al no enmarcarse dentro de lo que está regulado en el artículo 3 de la ley que regula a las zonas francas, yo estoy obligado a no dar factura de exportación, sino que yo tengo que dar una factura de consumidor final incorporándose el IVA o un comprobante de crédito fiscal que revele el IVA. Esto lo puedo encontrar en el artículo 75 de que las entidades que tienen que ver con todo el proceso productivo, su tasa es cero en esta zona franca. Y de conformidad al artículo 76, yo tendré derecho a una deducción del crédito fiscal cuando yo le facture. Y de acuerdo al artículo 77, tendré derecho como exportador al reintegro del crédito fiscal. Y para eso yo tengo que hacer las cuestiones necesarias ante la Dirección General para poderme suscribir y ser sujeto como exportador del reintegro del crédito fiscal por exportaciones. Espero que les haya servido. Les saluda Cultura Financiera, el licenciado Eduardo Blanco. Si te gustó, aprieta la campanita y suscríbete a mi canal YouTube. Teniendo presente lo siguiente: 3 cosas. Si el producto o servicio que yo voy a suministrar a las entidades que están ubicadas en zona franca, factura de exportación, tasa cero. Si mi producto o servicio única y exclusivamente es para propósitos internos, es decir, para agotarlos y consumirlos, pero que no van a formar parte de la operación de producción, tengo que facturarlos con factura de consumidor final o factura de crédito, documento con crédito fiscal. Espero que te haya servido. Felicidades y éxitos. Gracias.